por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. Amigas de Radio Costa Rica y Conexión, bienvenidos a una emisión más de este magazine de medioambiental ecológico, estrenando escenografía y con la grata compañía nuevamente el director de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, don Roberto de la Osa, y también tenemos nuevamente la visita de Levi Sucre, dirigente indígena, y además tenemos invitados especiales desde el Canadá, siempre en torno al lema para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, el cual es el motu de todo el programa y la invitación del día de hoy. Tenemos en este momento ya iniciando una conversación previa. Tenemos en este momento iniciando ya la conversación previa desde lo que significa esta comunicación importantísima que va a darnos una visión más amplia de lo que significa la revalorización de los pueblos indígenas. Don Roberto, buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Empecemos entonces ya en este momento. Cuéntenos qué es lo que vamos a tener hoy. Es una serie de programas de 2 o 3 secciones que hemos tenido diferentes. Esta es la segunda parte, pero creo que va a ser muy interesante el día de hoy. Sí, creo lo mismo que usted. Hoy tenemos un programa muy bonito. Tenemos nuevamente la presencia de Levi Sucre con nosotros. Él es un dirigente indígena del Vivirí, que nos está ayudando a contestar un poco la pregunta de la consulta, el proceso que los pueblos indígenas tienen que cumplir, y importante también para que ellos puedan definir sus asuntos de manera, llamémoslo occidental, ordenada y democrática, si se pudiera decir de alguna forma. Y tenemos 2 invitados especiales del Canadá, representantes de una organización que auspicia un programa de intercambio con la Alianza este año, sobre el cual ya vamos a conversar un poco más en detalle. Ambas personas revisten una importancia muy alta para nosotros, porque significa un primer intercambio que auspicia la Alianza con pueblos originarios del Canadá. Muy interesante porque ellos representan esta región del Yukon en Canadá, que es uno de los 3 territorios que, unidos a las 10 provincias de canadienses, conforman el territorio canadiense. Correcto. Y esta es una región del norte del Canadá, muy rica por su naturaleza, cercana a Alaska, y en donde nosotros, pienso, todos podemos aprender cómo ellos han tratado de responder a la pregunta de la consulta, y qué experiencias han obtenido de
de esos procesos. Y para eso tenemos a un invitado especial, canadiense, que viven allá en el Yukon. Me gustaría tal vez presentar a Brittany Potvin. Ella es la coordinadora del programa internacional de pasantías, que ella es la que va a estar directamente vinculada junto con otro colega al programa de Canadá con los pueblos indígenas de Costa Rica, en este caso Vibrí, y concretamente en Chiroles y en los lugares cercanos a esa región. Solo una breve, Levi, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo el día de hoy, así que vamos a tener una interesante conversación. Gracias por venir. Para Conexión, para la Alianza es muy importante mantener esta comunicación directa, porque son ustedes los que están en la lucha, digamos, de revalorizar todo, y el plan que tiene la Alianza de integrar este tipo de actividades, de conocimiento cultural, creemos que es crucial. En esta época de la globalización, que habíamos conversado fuera de micrófono, es importante unirse para crear un solo frente, así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por permitirme estar con ustedes otra vez conversando de este tema tan interesante que es el tema de los pueblos indígenas, recursos naturales y sobre todo la conexión con el agua. Ahora que hablaba aquí Roberto, me puse a imaginarme ¿cómo es posible que ahora en la globalización por medio de Skype y todos estos medios podemos comunicarnos entre pueblos indígenas de Costa Rica y de otros países? Pero reflexionaba y pensaba que realmente esa conexión no es por la globalización actual. Cuando pensaba en el agua, me podía imaginar de cómo las aguas corren por todo el planeta. Y nos conectábamos de alguna forma. Correcto. Entonces siempre estuvimos más conectados y el conectar el agua con la espiritualidad indígena le hace como hablar un lenguaje común a los pueblos indígenas, y por eso me parece muy interesante que podamos compartir un intercambio de experiencia con indígenas de Canadá y Costa Rica para empezar a conectar, digamos, estas visiones con relación al agua y muchos temas más. Exacto. Creo que don Roberto, que ya están nuestros invitados vía Skype, así que el programa es suyo. Bien. No, nada más saludarlos acá desde Costa Rica. Es un placer para nosotros tenerlos en el programa. Me alegra mucho, Brittany, su magnífica disposición y hacerse presente y ayudarnos a responder algunas preguntas que nosotros tenemos. Y también, obviamente, la presencia de Arturo, que Arturo es costarricense, vive allá en el área del Yukon, y él, estoy seguro que podrá contarnos muchas historias interesantes. Él ha sido consultor y él ha sido analista de los procesos de consulta de los pueblos del Yukon, y entonces sería muy interesante conocer de parte de él cuáles han sido esos beneficios. Así que muy buenos días para nosotros. Sé que ustedes están muy largos. Aquí tenemos a Levi, que es de Vibrí, que es un dirigente indígena, de los que está esperando con mucho entusiasmo el programa de este año. Él es uno de los principales líderes indígenas de Vibrí. Y claro, nuestro queridísimo director del programa, Antonio, que nos ayuda todos los sábados a mantener este espacio vivo y con buenas e importantes noticias. Buenos días. Mucho gusto conocerles. Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Estamos iniciando ya la conversación. Don Roberto tiene varias explicaciones que dar. Sería interesante para nuestros oyentes también compartir esto. Brittany y Arturo, ustedes están en este momento al frente de un proyecto, de un proyecto del Northern Council Global Cooperation. ¿Pueden explicarnos más o menos esto, qué significa, cuál es la función principal
de este consejo y a qué zonas exactamente se refiere, porque el Canadá es un país enorme, muy grande, pero ustedes están enfocados en una zona en particular que es la zona norte, ¿correcto? Las 3 regiones del norte del Canadá. Si nos podrían ubicar en el espacio, sería interesante para que nuestros oyentes y televidentes puedan comprender qué zonas ustedes están apoyando. Ok, primero quiero decir que el español es mi segundo idioma y estoy aprendiendo. Y por favor, tiene paciencia conmigo. Yo soy Brittany. Mi puesto con el Northern Council for Global Cooperation es muy nuevo. Llegué aquí en este lugar muy bonito de Canadá hace 3 semanas y voy a vivir aquí por el programa por los 2 años que viene y quizás más. El programa se llama pasantías por la juventud indígenas aquí en el norte, pero todos los jóvenes indígenas pueden aplicar, pero nosotros vamos a enfocarnos en el norte porque no hay muchas oportunidades para los jóvenes en esta parte de Canadá. La mayoría se llama British Columbia y Ontario tiene más oportunidades de aquí. Y también estamos trabajando en el este de Canadá, se llama The Atlantic, el Atlántico de Canadá. Y la idea es que los jóvenes indígenas deberían tener las oportunidades similares de todos los canadienses. Y este programa es por 5 años y cada año 20 jóvenes van a vivir y trabajar en comunidades internacionales en Costa Rica y otros países para ganar experiencia laboral y para trabajar, y tienen la oportunidad para entender culturas nuevas y es una oportunidad para llevar a su comunidad soluciones global, porque la pobreza en Canadá tiene relaciones a la pobreza en Costa Rica y es un intercambio de ¿cómo se dice? Conocimiento de conocimiento y cultural. Y quiero presentar a ustedes a mi nuevo amigo Arturo. Sí, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Yo creo que también lo que Brittany y yo nos gustaría reconocer de que nosotros estamos en los territorios tradicionales de la primera nación de Kwamlendán y el consejo de Tawan-Quachán aquí en el Yukon. Hay 14 primeras naciones aquí en esta parte del norte de Canadá, y es un gran placer y honor poder estar en estos territorios tradicionales, que sí son muy ricos en naturaleza, y también en el espíritu de las personas. Yo he estado involucrado con organizaciones de primeras naciones, pero también lo que queremos clarificar es de que nosotros no hablamos por las primeras naciones y las personas indígenas aquí en Canadá, pero estamos muy felices en compartir lo que sabemos y la experiencia de aquí en esta parte de Canadá. Arturo, diga, ¿es usted costarricense? Sí, yo nací en Costa Rica, nací en San José. ¿En San José? ¿En qué parte de San José? Ay, muy mal que no me acuerdo ahora. ¿Y viene a menudo a Costa Rica? No. Tengo 14 años en Canadá, y no he regresado, pero definitivamente todavía mantengo mis conexiones con Costa Rica. La mayoría de mi familia todavía vive en Costa Rica. Qué bien.
Bueno, Arturo y la compañera, ¿cómo es? Britney. Bueno, también se me hace un poco difícil el inglés para pronunciar los nombres. Es un gusto poder compartir con ustedes y bueno, ya estamos entrando, ya nos estamos conociendo. Yo quería un poco poner en contexto toda esta discusión que vamos a tener y esta conversa. Pues gracias a la Alianza Nacional sobre Ríos y Cuencas, me gusta el tema para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Y me gusta también la conexión que podamos tener con otros pueblos indígenas, especialmente ahora con Canadá, porque este tema del agua va a traer mucho, es muy importante, digamos, desde la cultura y desde la propia convivencia de los pueblos y que podamos intercambiar experiencias de los indígenas de Canadá con Talamanca en este caso, es bien importante. Sin embargo, voy a ponerlo en contexto un poco porque nos están viendo también indígenas de Talamanca. Esto es una iniciativa de la Alianza que se conjunto con las mujeres de Acomuita, la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca, que pues están haciendo este esfuerzo para hacer un programa de pasantías, para poder intercambiar con jóvenes indígenas de Canadá y también con Talamanca, en este caso los Bribris, y ahí se da la iniciativa para aprender juntos y poder compartir juntos y poder desarrollar especialmente temas alrededor del agua, pero también hay otros temas que se va a poder conversar y dialogar en este intercambio. Y yo creo que pues todos estamos entusiasmados por poder tener este encuentro de culturas, de nuestras culturas, y pues aquí estamos. Listo. Muy bien. También quería preguntarles yo si en el proceso, Arturo, usted ha estado presente en los procesos de consulta de los pueblos originarios. No necesariamente en los procesos de consulta, yo no he estado involucrado en eso, pero sí tengo familiaridad en cómo trabaja generalmente la consultación. ¿Cómo es que trabaja en Canadá la consulta? ¿Perdón? ¿Cuál es el procedimiento de la consulta entre ustedes? Aquí en el Yukon es muy diferente como el resto del país con consultación. Sí hay un derecho constitucional a derechos indígenas que incluye una parte de consultación, y esto es sobre todo Canadá, pero aquí en el Yukon es diferente porque 11 de los 14 de las 14 primeras naciones tienen acuerdos finales y modernos con el gobierno. Entonces, entre esos acuerdos, hay una organización que determina cómo se puede decidir. Sí, exactamente. Entonces, esa organización tiene que entrar con los grupos indígenas de la parte de que ellos van a hacer lo que pueda hacer, lo que la consulta, claro. Y el gobierno también entra ahí, pero el punto de todo eso es de que es cuando trabaja, es trabajando juntos a determinar cómo uno va a hacer el plan que ellos van a hacer para ese exacto territorio. Tal vez la pregunta de Roberto, que es bien interesante para Britney y para Arturo, es que en Costa Rica estamos recién iniciando con un proceso de ordenamiento de la consulta a través de el gobierno acaba de firmar el decreto del mecanismo general de consulta, y ya oyendo un poco lo que dice Arturo tiene algunas similitudes. O sea, el gobierno, el mecanismo establece que cada territorio debe tener su unidad territorial de consulta. O sea, y eso genera sus propias normas y reglas de cómo se va a consultar. Hay una instancia a nivel nacional que está en el Ministerio de Justicia y Paz, que es la que va a coordinar con todos los interesados de cualquier iniciativa en los territorios indígenas, de coordinar de que el interesado, o la empresa pública o privada, se contacte con esta unidad territorial, y con esta unidad territorial, bajo una
un reglamento, una norma interna que tienen que establecer, desarrollarán todo el proceso de consulta sobre diferentes temas. Sí, es un tema complejo en realidad, que tiene que incluir mucho conocimiento de todas las partes, de los intereses de cada una de las partes. No es nada fácil el proceso. Sí, yo nada más quería preguntarle a Arturo, sí, bueno, él no estaba involucrado, como dice, en todo el proceso de la consulta, pero hay un término global, mundial, que es el término del consentimiento previo, libre, informado, no sé cómo se dice en inglés, pero ese concepto de que se aplique el consentimiento previo, libre e informado, ¿cómo se aplica en las consultas en Canadá? ¿O cuál elemento él logra rescatar que se aplique ese principio? Consentimiento. Una pregunta muy interesante, porque ahorita en el contexto político el gobierno está tratando de aplicar a ver cómo en Canadá se puede trabajar la declaración de las Naciones Unidas sobre las personas indígenas, y esa parte es una parte que todavía no se sabe cómo puede trabajar en Canadá. Ahorita están tratando de poner una tubería de aceite que va a ir de una parte de Canadá al otro, y ahí es una circunstancia donde han hablado de consultación, y hay primeras naciones que están de acuerdo con ese desarrollo, pero también hay otras de que no. Y esa idea de free, prior and informed consent, el consento de que usted hablase, es a donde también todavía hay áreas muy gris, porque a veces el gobierno y las compañías dicen de que esa consultación pasó, pero lo que se hace difícil es saber si eso fue significativo, si fue hecho con anticipación también, no solo ante los grupos y decir eso es lo que vamos a hacer, sin poder tener esa relación que es más basado en asociación y tener más igualdad. Y aquí en el Yukon también hemos visto de que con los acuerdos que hay, que son más de llegar a un lugar a donde los dos partidos del gobierno de Yukon, del gobierno canadiense y los gobiernos de primeras naciones pueden hacer una decisión junta en cómo se va a desarrollar. Hemos visto problemas con esos también. Aquí había una área que estaban tratando de hacer un plan de desarrollo, y las primeras naciones querían 100% protección. El gobierno de Yukon quería 50% de desarrollo y 50% de protección. Y lo que pasó fue que esta organización que junta los intereses y trata de hacer un acuerdo de que todos los partidos pueden aceptar, ellos proponieron 20% protección, 20% de desarrollo y 80% protección. Todos los partidos pensaron de que eso estaba bien, y luego meses después salió el gobierno de Yukon diciendo de que iban a reversar eso, y es 70% desarrollo y 30% protección. Eso tuvo que irse a la corte, hasta la corte tribunal canadiense, que es la corte más alta en todo el país, porque todo esto está dentro
acuerdos que son legales. Y ahí encontraron de que el gobierno de Yukon no estaba actuando propiamente en estos consultantes, porque ellos no podían hacer esa gran decisión, porque ellos ocupaban seguir esa consultación. Ahora, una pregunta, me llama mucho la atención, la capital es, en español es Caballo Blanco, Sí. White Horse. Okay. Me gustaría, Britney, que nos cuente usted un poco sobre cómo es el Yukon, porque veo que la etnia viene de, creo que es Río Grande o Río Fuerte. También nos gustaría mucho saber que ustedes llaman primeras naciones. Nosotros estuvimos conversando la semana pasada sobre este tema, porque aquí decimos pueblos indígenas, algunos decimos pueblos originarios, y ahora los escucho a ustedes decir primeras naciones, que son 3 terminologías para significar lo mismo. Y entonces me gustaría mucho, tal vez, Britney, que nos hable un poquito del Yukon, cómo es territorialmente, es boscoso, hay muchos lagos, ríos, cómo es la región. Me la imagino por el nombre de la capital, ¿verdad? Caballo Blanco, y por la etnia que es Río Grande o Río Fuerte. Bueno, yo llegué hace 3 semanas y estoy súper nueva es increíble la naturaleza aquí. En Yukon no hay mucha gente, hay como 35,000 personas, pero en Alaska, nuestro vecino, hay 700,000 personas. So, es un lugar muy grande, pero hay pocas personas y la mayoría de la gente vive aquí en el capital, se llama Whitehorse, Caballo Blanco. Yo llegué aquí desde Vancouver, 30 horas en camino, y pasé por un montón de árboles, montañas increíble, bonita, pero en camino hay muchos pueblos y son pueblos de, ¿cómo se dice? Like natural gases. Son pueblos que han desarrollado un montón sobre los oil fields, sobre el aceite y petróleo. Y so hay en camino a Whitehorse hay lugares muy bonitos, pero es triste porque hay pueblos de petróleo que no hay de minería, pero no hay mucho trabajo ahora. So, Whitehorse es increíble, lejos de muchos lugares de Canadá. Es 2 horas de parte de Alaska, pero yo solamente he visitado Whitehorse y hay un montón de tierra arriba hasta el ¿cómo se dice? El mar hasta el Ártico. Whitehorse es una ciudad pequeña y aquí tú puedes sentir la cultura indígena, es muy fuerte. Yo soy de Ottawa y cuando me mudé a la parte oeste de Canadá, me sentí algo muy diferente. La cultura aquí es fuerte y es como, aparte de su día, cada día, la arte es muy fuerte. Tú puedes escuchar los idiomas aquí en las calles, pero Canadá es un país muy grande y todo dependiente dónde está. Es difícil hablar sobre Canadá total, pero en el Yukon es como para mí un país nuevo, muy, muy diferente de otras partes de Canadá. Y es increíble, bonito, pero estamos luchando ahora para proteger los recursos naturales. Fui a una charla y es como ¿cómo se dice? Un jewel. Es muy importante que nosotros protejamos esta región porque es muy importante por los animales. Es ¿cómo se dice? The migration de caribou. Sí, la riqueza aquí es la riqueza natural. Y hay
es uno de los últimos lugares a donde no ha habido mucho desarrollo, y proteger eso es muy importante, y eso tampoco es decir de que personas aquí no son completamente contra desarrollo, pero es la idea de que eso tiene que ser sostenible, que tiene que ser hecho responsablemente, y que hay consideraciones a los territorios tradicionales de las primeras naciones, que se ocupa considerar, porque hay que haber un futuro para las próximas generaciones. Y don Roberto, yo sé que también preguntaste de la terminología. Lo que uno tiene que entender del contexto canadiense es de que son tres mayores grupos, y me río un poco nada más solo porque es interesante como estos terminologías, aunque son sobremente personas indígenas, se desarrollan por gobiernos colonistas. Pero los tres grupos que a un punto se llamaban aboriginales y ahora se entiende como indígena, en Canadá son las primeras naciones, y el grupo Inuit, que son personas indígenas del Ártico, y Métis se llaman, que suena como mestizo, personas de ancestro francés y de primeras naciones, que tienen conexiones a una específica parte de Canadá. Ok, yo quería volver al tema del mecanismo de consulta, consentimiento previo, libre e informado, porque vemos que tenemos muchas cosas en común, y quiero contextualizarlo a los oyentes costarricenses, ¿verdad? Que tiene que ver el mecanismo de consulta, ríos y aguas y todo esto. Entonces, lo primero que veo de coincidencia, digamos, en ambos pueblos es que están impulsando proyectos que están afectando los recursos naturales o pueden afectar los recursos naturales de nuestros pueblos. Lo segundo que veo de coincidencia es que hay discusión política, hay leyes, están tratando de acuerdos políticos entre naciones y el gobierno, que igual lo que está pasando en Costa Rica. También veo otra similitud, que en Costa Rica, y eso pasa en toda parte del mundo, no solo en Canadá y Costa Rica, nadie ha logrado identificar con exactitud y con claridad qué es el consentimiento previo, libre e informado en una consulta. Eso, y yo tengo mi teoría, mi posición es que quien puede determinar qué es un consentimiento previo, libre e informado es solo el pueblo. Desde afuera, desde un escritorio, desde la capital, desde un gobierno, no lo pueden definir, eso lo define el pueblo. Y es ahí donde el mecanismo general de consulta que tiene Costa Rica lleva esa segunda parte, de que cada territorio debe discutir cómo va a ser, dar su consentimiento, cómo debe debatir estos temas a lo interno del territorio. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con el agua? Roberto, ayer, en el sábado pasado, hablamos del tema del diquís, de la hidroeléctrica del diquís, acá en la zona Pacífico Central de Costa Rica. Y abordamos el tema desde el punto de vista que ya había una publicación de La Nación diciendo que ahora, porque hay mecanismo de consulta, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con el diquís, que no era cierto. O sea, como estamos viendo ahora, incluso en Canadá tienen esa misma indefinición todavía, que tenemos que resolver en Costa Rica. Entonces no es tan cierto que porque existe un mecanismo o porque hay un acuerdo con el gobierno ya todo se va a hacer fácil. No, hay que trabajar más. Sin embargo, es un paso adelante. Es un paso adelante. Y aquí pienso yo que lo más difícil de todo es que aún respetando a los pueblos originales, o a las primeras naciones, o a los pueblos indígenas, estos pueblos también tienen que comprender que viven dentro de otra comunidad. Esa es la pregunta más difícil, porque en la democracia occidental, digamos la tradicional costarricense, está compuesta por distintos sectores y distintas etnias, y entonces tiene que haber un consenso general de esa convivencia.
claro que hay que respetar a las minorías también, pero bueno, es una pregunta muy compleja, es una pregunta compleja. Yo tengo una pregunta para Brittany, es también para ubicarnos acá en Costa Rica, a los que nos ven y escuchan. Brittany, yo le escuché que usted dijo que este Northern Council Global Cooperation, que es el Consejo del Norte para la Cooperación Global, es como algo nuevo. Tenemos un mapa, corríjame, dígame si es correcto o no. Entiendo que este Consejo del Norte ocupa 3 grandes territorios, que es el Yukon, uno de ellos, pero también el Northwest Territories y el Nunavut. ¿Es esto correcto? ¿Cómo aplica qué es exactamente el Consejo del Norte y cuánto tiempo tiene de creado? Porque parece que también es algo nuevo, porque eso nos enseña a nosotros y podemos aprender de ustedes. Yo puedo explicar un poco. Cada parte de Canadá tiene un grupo de organizaciones que están trabajando en el desarrollo internacional. Yo estaba trabajando en British Columbia en un grupo se llama British Columbia Council for International Cooperation, y ellos tienen probablemente más de 100 socios que están parte de este grupo, y la idea es que hay grupos que están trabajando en temas internacionales, pero necesitamos hablamos juntos sobre lo que estamos haciendo, porque las metas global necesitan más conversaciones entre el gobierno, el sector privado y las ONGs. En el Yukon, nosotros somos más o menos nuevos, pero era una organización similar con un nombre diferente, y es un poquito complicada, pero mi jefa ha trabajado con esta organización, creo que hasta 4 años. Yo soy la segunda persona, ¿cómo se dice? La segunda trabajadora de nuestra organización, y la idea es que vamos a trabajar con organizaciones en los 3 regiones del norte. Creo que hay 7 otros, y yo estoy trabajando con un grupo que se llama BITE, y es por los jóvenes. Es una ONG para ayudar a los jóvenes con temas de la convivencia. Y en el norte somos un grupo pequeño, pero recibimos el proyecto con Don Roberto, y tenemos un plan por 5 años, y eso es nuestro proyecto lo más grande, pero también estamos haciendo otras cosas. Vamos a llevar de aquí por una fiesta cultural personas indígenas de Nueva Zelanda para hablar con los indígenas canadienses este verano, y tenemos muchos planes, pero sí, más o menos es nueva, y ¿cómo se dice? Una lucha, algo difícil para nosotros es que el norte de Canadá es increíble, grande, y es muy difícil visitar otros pueblos, muy caro. Es más caro visitar el norte de Canadá de aquí. Es más fácil ir a Costa Rica. Es muy caro. Sí, es lejos y muy aislada, y tenemos planes para hablar más con todo el norte, pero es difícil en Canadá porque somos un país muy grande. Ajá. Brittany, dígame una cosa, ¿cuáles países fueron escogidos este año? ¿Cómo se dice en español? Que Costa Rica, Camboya, Kenia, Nepal y Guyana. Son los 5 países que vamos a traer los pasantes indígenas del Canadá. Wow. Ajá, y este programa dura 5 años, ¿es así? 5 años, 100 jóvenes y 20 personas cada año, y ellos van a vivir en los países por 4 meses cada año. Y es por los jóvenes entre 18 hasta 35 que no tienen un título de la universidad. Ok, interesante, ¿ah? Perfecto. Sí, continuaste. Vos estabas, me gusta mucho el tema que tratabas.
y que veo que tienen varias cosas en común. Sí, no, me llamó la atención ahora los países que están participando, o sea, son países que realmente los pueblos indígenas siempre han estado luchando por los recursos, por proteger sus recursos y su cultura. Y me parece súper interesante el hecho de que puedan compartir hasta por 4 meses, digamos, entender y poder pues conocer más la realidad de las otras culturas. Y también a veces los de Costa Rica, pues en muchos países de acá creemos que los indígenas en los países como Estados Unidos, Canadá, pues ellos hasta andan en aviones y tienen, pues uno tiene ese concepto de que están en el poder de la economía global y todo lo demás, pero no es cierto. O sea, pasamos los mismos problemas, tenemos las mismas necesidades, defendemos nuestros recursos, creemos en la naturaleza igual, y no es tan cierto que uno cree que porque están allá con gobiernos mucho más desarrollados, pues tienen mejores, digamos, condiciones de vida y no tienen los mismos problemas que nosotros, pero yo creo que sí los tenemos y los manejamos iguales, claro. y eso creo que es lo... Y hay un denominador común, que son los recursos naturales. Exactamente. Porque parte del gran problema global es que los pueblos originales viven en los territorios con mejores recursos porque ellos mismos los han cuidado, correcto. No han maltratado su ambiente, no lo han explotado de la misma forma. Y entonces hoy encontramos, la sociedad contemporánea ve en muchos de estos territorios una gran riqueza a explotar, ya sea la minería, ya sean otros recursos, y ese es el grave peligro, esa es la pelea de fondo, es por recursos naturales. Sí, en la COP de París se lanzó un estudio que se hizo de los bosques tropicales y los pueblos indígenas, y fue increíble ver en todo el planeta, no solamente en Latinoamérica, de la relación que existe en los bosques tropicales y los territorios indígenas. Por primera vez en París lo vi así en un mapa, un estudio serio mostrado. Y estos temas normalmente no se hablan y no se dicen, así como lo estás diciendo vos, Roberto, que realmente hay una disputa por los recursos, hay una disputa sobre eso, y muchísimo de esos recursos a nivel del planeta están en manos de los territorios indígenas. Sí, claro. Entonces, claro. Y el agua en particular. No, el agua ni hablar. ¿Y quiénes saben sobre el agua, sobre los ríos? Es increíble el conocimiento de los pueblos originales con los ríos y el recurso hídrico. Correcto. Y nosotros tenemos regiones en Costa Rica importantísimas por el recurso hídrico, y ahí están los pueblos originales. Entonces, claro. yo tengo una pregunta para Arturo y para Britney. Bueno, tenemos en común esto, tenemos los recursos, diálogo con los gobiernos, discusiones con los gobiernos, el tema de desarrollo versus nuestras visiones de desarrollo, tanto de los gobiernos como de nuestros pueblos. Pero hay un tema que yo quisiera que ustedes nos hablaran un poco, cómo se ve la afectación del cambio climático, que es ajeno a todas estas políticas, que es una realidad que el planeta está en un proceso está enfermo, decimos aquí en Costa Rica, el planeta está enfermo, entonces hay que curarlo. Pero ¿cómo se ve esto en los pueblos de Canadá? ¿Hay un impacto significativo o cómo se percibe todos estos temas del cambio climático? Es gigante, porque aquí es como dicen las ciencias, de que el norte y el sur lo experiencian más que otros lados del mundo. Aquí se ve en los inviernos que a veces antes era común experienciar menos 40, menos 50, que yo sé que lo quería, hablando de temperaturas tan bajas, pero ahora eso no es tan común ver menos 40, menos 50, una experiencia menos 30, menos 20, entonces los inviernos ya no son los inviernos de que yo, que nada más he vivido aquí un par de años, he notado ese cambio en los inviernos. Para muchos de los pueblos indígenas aquí en Yukon, el salmón se ha afectado. Ya no se encuentra
el pescado lo mismo que antes, y eso es un gran problema. Segundo, hay una especie de alce que corre por el norte de Yukon. Es increíble. Es increíble la relación que la población Gwich'in tiene con esa especie de alce. Y el gobierno americano ahora está decidiendo de que ellos van a desarrollar a donde ellos nacen nuevo alce. Y eso es un gran efecto también de que no es un poco parte de la conversación del cambio de clima, pero obviamente eso lo va a acelerar y a afectar a esa población. No muy largo de aquí también estamos viendo en el Parque Nacional de Kluane que hay lagos que se están llenando y no hay accesos a donde antes se podía pescar y a donde antes se podía hunting. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Ahora perdí la palabra. Espere, de un momento. Global Link. Muy bien. Cazar, sí. Bueno, nosotros tenemos una ley nacional que una ley nacional reciente que prohíbe la cacería en el territorio nacional. Siempre hay mucho abuso, pero ha sido también un paso adelante en la ley de caza. Sí, Roberto, traía este tema del cambio climático porque ya Arturo lo enfoca bien, porque aquí hay unas cosas que analizar. Uno, el concepto de desarrollo que nos venden de afuera va a incrementar la problemática que ya de por sí tenemos sobre el cambio climático sobre nuestros pueblos. Y estoy hablando desde el acceso a la seguridad alimentaria. O sea, él está hablando del salmón, del alce, y yo lo pongo en el contexto costarricense. O sea, yo cuando era niño, yo me recuerdo que en mi comunidad se cosechaba 5 o 6 hectáreas de maíz, de arroz, de frijoles. Ahora ya no se puede, porque cuando el frijoles no aguanta la lluvia, en época de floración, pero después de caer una lluvia, después se terminó los frijoles. Entonces hace más difícil, digamos, el poder producir la comida, se cuesta más, y es un efecto directo del cambio climático. Pero hay un elemento adicional que tiene que ver con el agua. Yo he estado discutiendo mucho el acceso de agua en los territorios indígenas, y las fuentes de aguas naturales, como algunas se van secando, los animales del bosque, todos se concentran en ciertas áreas de agua, y las aguas que nosotros tomamos, cuando llega al Ministerio de Salud, dice, ese agua está contaminada. ¿Por qué? Porque los animales interactúan más al menos a cantidad de agua, las aguas se empiezan a contaminar. Sí, claro. Entonces, el acceso al agua también ya se convierte en un problema serio para las comunidades. Así es. Y reflexionaba cuando usted decía, Roberto, que también tenemos que entender que estamos en somos un pueblo dentro de otros pueblos y dentro de un país y de todo lo demás, dentro de la gran casa que es todo el planeta. Y tenemos que estar abiertos a ciertos cambios de manejo. Por ejemplo, antes el concepto de que un acueducto se maneja en una comunidad indígena era impensable hace muchos años atrás, pero ahora hay que hacerlo, porque si no también vienen las enfermedades. Exactamente. Entonces, el manejo del agua y la calidad del agua es un tema tan importante para los pueblos como para el planeta. No solamente es ver los ríos pasar, no es solamente decir que como yo abro el tubo y tengo agua potable, no importa que el río se esté ensuciando, no importa que el río esté, porque ya no lo estoy utilizando, no es cierto eso. Es decir, ese mismo agua nos llega de alguna otra forma a nosotros. Así es. Entonces, me veo ahora con mucho más claridad, es decir, la temática y la importancia del intercambio que se va a realizar, o sea, con esas realidades y las realidades nuestras, pues empezar a discutir estos temas a nivel de otros pueblos es súper interesante. Ahora, si metemos a Camboya y ¿qué dijo más? Sí, son varios, son 5 países, imagínate, que fueron escogidos, y posiblemente a futuro estos 5 grupos o estos 5 países podrían conformar visitas los unos a los otros, pero pienso que en esto está haciendo un gran trabajo Canadá,
y la organización de ellos. Me parece muy, muy interesante. Tal vez si nos cuenta un poquito más, Britney, sobre cómo va la escogencia, cómo se están trabajando las cosas, cuándo comienza el programa para que los costarricenses conozcan un poco más sobre esto y para que también Levi lleve información a su propia comunidad, etcétera. Nosotros queremos decir algo más sobre el agua aquí en Canadá. En Claro. el norte, las condiciones son muy malas y hay comunidades aquí en Canadá que no tienen agua limpia para beber y ellos compran botellas de agua. Y en Canadá es como, hay lugares en el norte que tienen muy pobreza y el exceso de agua limpio no hay. Y eso es lo que se regresa al punto que Levi tocó, de que hay a veces pensamiento de que solo porque grupos indígenas viven en lugares como Canadá y Estados Unidos, de que tienen más desarrollo y más prosperidad económica, pero la realidad es de que todavía este país está experiencia racismo, todavía este país experiencia colonización, todavía Canadá está tratando de acelerar su expansión nacional y no eliminar los derechos indígenas. Sí está en la Constitución y estamos participando en nuevos momentos a donde estamos viendo más relaciones, se dice aquí, nación a nación, pero y gobierno a gobierno, pero la realidad es de que todavía también tenemos mucho trabajo que hacer en un país como Canadá. Todavía hay grupos luchando no para reconocer los derechos, pero explicar de que esos derechos como que ellos tienen como personas indígenas nunca se quitaron. Lamento, pero el tiempo ya se nos acaba. Okay. Y entonces quisiera poder despedirlos dándoles las gracias a usted, Britney, por su amabilidad de estar hoy presente acá con nosotros en el programa. La están viendo muchos costarricenses, la están viendo en los pueblos indígenas en donde el programa se va a realizar. Muchas gracias nuevamente y gracias a usted, Arturo, por acompañarnos desde Costa Rica. Le enviamos un gran abrazo, un gran saludo. Nos alegra mucho saber que usted está por allá y que en alguna forma también puede contribuir al éxito del programa. Muchas gracias a los dos. Britney, salúdeme a Jennifer, dígale que le mando un gran saludo. Jennifer es la ejecutiva, la principal del programa, y ella también, la conocí a ella primero, y ella ha hecho posible mucho de los trabajos que estamos realizando. Un gran saludo para ella, un gran abrazo para ustedes dos, y quizá Levi le gustaría decir algo muy breve. Sí, sumamente agradecido con la oportunidad de hoy de poder interactuar con ustedes y aquí los estamos esperando. Estamos esperándolo en Costa Rica, podamos hablar más y que Arturo pueda conocer más de nosotros y también que algunos de nosotros conozcan allá. Estoy súper entusiasmado con la idea de poder interactuar con indígenas de otros países y bueno, que sigamos adelante. Sí, muchas gracias de verdad, Britney y Arturo. Les vamos a enviar el link. El programa se graba y sale en YouTube para que lo puedan compartir. Acá la idea es conectarlos, por eso el nombre se llama Conexión. Nos despedimos muy amables. Ojalá que no sea la última vez que nos escuchamos y vemos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen muy buena tarde. Nuestros amigos nos vamos, no sin antes mencionar la frase de la semana, que es: aquel que sabe escuchar el murmullo de los ríos jamás sentirá una completa desesperación. Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy amables. Buenas tardes. Antonio Calvo Paredes se despide de ustedes.
La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presentó Conexión. Mamara